Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación vamos a exponer la ruta crítica, o lo que llaman ruta crítica, y trataré de explicar de una manera muy sencilla y que todos podamos entender qué es esto de ruta crítica y para qué sirve y sobre todo cómo se hace. Básicamente nos dan una serie de actividades y una secuencia, y cada actividad tiene un tiempo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. Si nosotros tenemos o trabajamos en una fábrica que ensambla electrodomésticos, o sea, neveras, por decir un ejemplo, tenemos desde el momento cero en que se inicia la construcción de ese electrodoméstico al momento que sale terminado. Cada uno de esos procesos tiene subprocesos. Es decir, si estamos fabricando neveras, obviamente hay un departamento que se encargue de la pintura, otro que se encargue de la parte eléctrica, otro de la parte del motor y los gases, otro que se encargue de los empaques y cauchos, otro que se empaque de el primer empaque que tenemos, otro que se encargue de la serigrafía, el tema de la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios subprocesos para generar un proceso final. Entonces, esos procesos los vamos a llamar actividades, donde partimos de un punto 1 a un punto final. Y cada uno tiene un tiempo. Este es el ejemplo que nos dan acá y es importante de pronto empezar a leerlo porque los ejemplos que normalmente uno encuentra en internet y en otros lados le especifican a uno uno inicial y a dónde sucede. Cuando se presenta de esta manera es un poquito más complicado entenderlo, pero ya no dice antecesor sino secuencia, es decir, que del A se desprende al B y C, del B al D, al E y al F, del C al G y H y así sucesivamente. Vamos a verlo de pronto pues aquí ya un poquito más gráfico y se van a dar cuenta que esto es un ejercicio que uno poco a poco lo va soltando, va desenredando la pita y se va dando cuenta que finalmente sí se puede hacer y que no es tan complejo como parece. Esto es importante hacerlo por pasos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí hay unas formulitas que las dejo ahí para que ustedes la miren. El ES es igual al EF y el más grande de la actividad. El EF es igual a S más la duración del mismo proceso. El LF es igual al LS más el mínimo proceso. Para hallar el LS es igual al ELF menos la duración. Y finalmente tenemos la holgura, que es el LF menos el EF. Pero estos son tecnicismos. ¿Cómo entenderlo de una manera muy sencilla? Tenemos el proceso inicial, donde parte todo, y vemos los diferentes subprocesos que involucran para tener nuestro proceso final. Para llegar acá, tuvo que haber pasado por todos estos subprocesos partiendo desde este. Entonces vamos a desenredar la pita de una manera muy suavecita y para que lo podamos entender. Vamos a hallar primero o a explicar estos dos cuadritos de la parte superior. Como ustedes se dan cuenta, estos son Excel. Básicamente lo único que hice fue elegir acá y modificar los espacios. Y ya, a mí me modificaron todos y quedaron cuadriculados para que pronto el que lo vaya a hacer el ejercicio, si ve el tutorial o la explicación, pues pueda entender cómo lo hice. Para no ponerse a sacar otros cuadritos o etcétera, etcétera y complicarse más de lo que sea. Entonces, arrancamos por el A. Gráfica nos dice que del A se desprende el B y el C. Tenemos que el A desprende al B al C. Tenemos que el B del B se desprende D, E y F. Del B se desprende D, E y F. Y así sucesivamente. Voy a irme por una sola línea, por un solo sentido. Del D se desprende I. Del I se desprende al S. Del S se desprende a Y y en Y ya muere a proceso final. Esto es básicamente las diferentes rutas que se van conformando para llegar al producto o al proceso final. Como se dan cuenta, aunque partes de A, aquí hay diferentes subprocesos que se van subdividiendo y unos van alimentando unos a otros para poder llegar al final. Es decir que aquí ya creamos una ruta A, B, D, I, S, y proceso final. Pero tenemos otra como el C, el H, el M, el P, el V, el W y proceso final.
Como se acaban de dar cuenta, son las diferentes rutas que se están generando con los subprocesos. Entonces iniciamos con la explicación de los numeritos. El primer cuadrito, que es el amarillo, que es el ES, básicamente es el tiempo que se antecede al proceso que se está haciendo. Como aquí iniciamos, no me antecede ningún tiempo. Luego vamos al EF, que es el tiempo del mismo proceso que estoy acá. Entonces A tiene una duración de 3, es decir, vamos acá, a este cuadrito. Vamos al B y aquí ya vamos a empezar a tener sentido. Como aquí ya me gasté 3 minutos, y voy a poner ejemplo en minutos, aunque pueden ser semanas, meses, años, etcétera, como ustedes lo quieran tener en el ejemplo, y que vamos a hacerlo en minutos. Para llegar al proceso B ya antecede un tiempo de 3 minutos, que fue el de A. Entonces ya tenemos 3 más el proceso de B. B tiene 2. Es decir, 3 más 2 igual a 5. Y ahí salió ese numerito. Primero se hace la parte superior buscando el ES y el EF. Y posterior vamos a hacer los de abajo. Vamos a irnos por una ruta para simplemente entender la secuencia. De B sale a D. D es igual a 6. Es decir, que si aquí tenía 5, este recibió 5 más 6 de D igual a 11. De D pasó a I, recibió estos 11 y 4 de I. 4 de I. Para un total de 15. Vamos al S. El S recibió de acá, y aquí hay un error, 15. Y S, menos mal que se presentan eso para poderlos mirar uno, de S es 4. 15 y 4 igual 19. Vamos a ahorrarlos acá para hacerlos en el ejemplo. Y de aquí, de S salen 19. Y le sumamos el tiempo de Y. ¿Y cuánto se demora? Y es igual a 5. 5 y 19, 24. Ustedes me van a decir, sí, pero es que porque aquí hay 35. Resulta y pasa que cuando empezamos a buscar el ES y el EF, siempre cuando un nodo se alimenta de varios nodos o de varios subprocesos, siempre se debe tomar el que más tiempo consuma. Es decir, en este caso el proceso final se está alimentando de 24, de 35 y de 19 en tiempos. El máximo tiempo es de 35. ¿Sí? Si hacemos el recorrido acá, de 3, de 5, 5 a 8, de 8 a 13. Aquí hay uno que está alimentando 24, que es este que está a este ladito. Recibió 24, más 6, más 5, igual a 35. ¿Sí? Entonces, cuando se alimente de más de un nodo, siempre se va a tomar el que más tiempo se lleve. Entonces, en este caso, recibe 35 heredado de W. ¿Listo? Y así se va conformando. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Ya sabemos que desde el inicio de mi proceso hasta el fin de mi proceso, demoro 35 minutos. Pero ¿cuál de estas rutas es la que me complica? La que se ajusta más a cero, la que no me permite tener ninguna diferencia, porque si llega a tener un solo minuto de diferencia, ya no son 35 sino son 36 y me va a afectar los diferentes procesos. Los diferentes procesos ya tienen, digamos que una gabela entre minutos y lo vamos a ver más adelante con la gráfica que vamos a hacer. Entonces, para hacerlo a la inversa, cogemos del final y hereda 35 minutos, que es lo que sabemos. Y vamos a empezar al LF. Al LS le vamos a descontar el tiempo del proceso. Recuerden que aquí estamos sumando y aquí, de aquí para acá, vamos a restar. Recibe 35. El proceso final, ¿cuánto se demora? 0, entonces de 35 pasa a 35. Vamos a hacer este nodo de acá que es interesante, que es el que nos está ajustando. De aquí recibe 35 y mire, si ustedes se dan cuenta, está recibiendo el máximo mayor. El máximo número 35, pero vamos a ir por este, 35. A este 35 le vamos para hallar el LS, le vamos a restar el tiempo del mismo proceso que estamos mirando. En este caso es W es igual a 5. Es decir, que 35 menos W es igual a 30. Pasamos acá. Reciben los 30 y le descontamos 6 de U. U es igual a 6. Exacto. Entonces me quedan 24.
Entonces vamos a marcar este que ya estoy viendo aquí que nos va a pasar una situación para que la tengamos simplemente aquí señalada, como que sea así como podamos verlo. De U, vámonos a ir a O. U quedó con 24. Hereda estos 24 menos O. O es igual a 6. 24 menos 6 igual a 18. Si lo ven acá. Vámonos de acá. El proceso antecesor recibe 18 menos 5 de L. Revisemos rápidamente 5L. Igual a 13. De L pasa a G. G de L recibe 13 menos 5 de G. 5 de G es igual a 8. Y de G pasa a C, que recibe los 8 menos los 5 de C. 5 de C. ¿Sí? Y nos devolvemos a este nodo que recibe 3 y queda en 0. Rápidamente, cuando ustedes identifiquen que los tiempos son iguales en la parte superior e inferior, quiere decir que esa es su ruta crítica. Estos subprocesos que están acá es ruta crítica. Miremos que la diferencia, por lo menos en el de arriba, tenía 8 y abajo tiene 19, tiene más gabela en tiempo. ¿Cómo lo vamos a poder evidenciar de pronto de una manera más fácil? Esta es la manera gráfica. Yo hice aquí otra tablita en donde se ve más claramente esto mismo que hicimos nosotros, la actividad, la duración, y básicamente acá, recuerdan la parte superior, el amarillo más el azulito, que es LS más LF, menos la suma entre LS y F. Vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo es que está representado. Este más este, menos este, menos este. Igual la holgura. Entonces aquí empezamos a ver la holgura. Cuando la holgura se presente a 0, quiere decir que no hay margen de error, no hay minuto que me permita tener una gabela para poder hacer las cosas. Entonces aquí ya empezamos a decir que tenemos 14 minutos de gabela, 24 minutos, 14, 22, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo graficamos en esta parte? Fíjense que todos aquellos que me están dando 0 me están identificando como ruta crítica. Y si lo vemos en una gráfica de Gantt, vemos que el A, el C no puede iniciar hasta que no arranque el A. La G no puede iniciar hasta que arranque el C. Y así sucesivamente, hasta que me alargue a los 35. Si alguno de estos procesos se me llega a alargar, automáticamente ya me va a implicar que se me sale del margen máximo de 35 minutos. Por eso no grafiqué los demás, porque se pueden generar más nodos, pero pues aquí ya lo estamos entendiendo de una manera mucho más racional. No podemos iniciar un proceso hasta que el anterior no quede culminado. Y eso me lleva un cúmulo completo de tiempos. Entonces, ¿esto cómo lo podemos de pronto nosotros identificar? Si en mi planta de producción de electrodomésticos, en mi proceso A, C, G, L, el O, el T y finalmente el W, me llega a afectar en tiempos o en personas, sé que me va a afectar toda la producción. Un ejemplo, si yo tengo en mi planta 100 personas y me faltaron 2 personas, debo tener claro que en ninguno de estos procesos que tengo acá, que es mi ruta crítica, debo descontar personal porque me va a afectar. Hay otros procesos que sí me van a permitir tener una gabela de 32 minutos, de 14, de 32, de 24, etcétera, 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 en donde puedo poner a menos gente y no voy a afectar el grueso de la operación. Entonces, básicamente, esta es la explicación, llamémosla así coloquial, muy sencilla, muy traída a palabras coloquiales que todos entendamos, de lo que es una ruta crítica dentro de un mismo proceso que tiene subprocesos internos y que preceden unos de otros. Mi nombre es Enrique Forero, muchas gracias.